siglos, los umbrales de la historia, incluso cuando somos pequeños, nosotros tenemos la gran tentación, la costumbre de cuando la madre o el padre nos echa en cara algo, siempre buscar a alguna persona en la que descargar nuestra responsabilidad. El excusarnos, el evadirnos, el ocultarnos ante los grandes retos. Y de eso el Papa nos quiere vacunar, del esqueísmo, que es el poner excusas, esques, a todo aquello que nos implica, que nos circunda, que nos afecta, que nos atañe. La encíclica está dividida en 6 capítulos. 6. El primero se titula Lo que le pasa a nuestra casa. Y el Papa, con su mirada, va repasando todo aquello que el mundo tiene. Y entonces, naturalmente, no es exhaustivo, pero da algunas pinceladas. Y entonces se detiene en la escasez de agua, en la falta de agua potable, en el tema de la desforestación, en el crecimiento de los desiertos, en la pérdida de la biodiversidad, en la aniquilación de tantas especies que nuestros abuelos contemplaron y que hoy ya no tenemos. Dice el Papa que muchos ancianos hoy con nostalgia piensan en su infancia, en aquellas eras, en aquellos campos, en aquel verdor que era compañía suya y que hoy ha sido sustituido por hierro y por cemento armado. El verde ha desaparecido y en su puesto aparece el gris mortecino, cuando no el negro de la contaminación, ese negro que mata, ese negro que mata. Pues bien, va pasando el Papa revista a toda la serie de flagelos que azotan a este mundo. El aire con toda su polución y otra serie de componentes. Pero me gustaría invitaros a que cuando tuvierais tiempo descargarais de internet el texto de la encíclica, el libro que yo he editado en la BAC. Es un comentario simplemente, pero tenéis que ir al texto original, a la encíclica. Bien, allí está el número 47 de la encíclica, donde el Papa, repasando los distintos tipos de contaminación, llega a uno que él llama la contaminación mental. La contaminación mental. Y se detiene el pontífice en analizar el mal uso de Internet. Dice que Internet, cuando se usa bien, es algo maravilloso. Todos somos testigos de ello, de lo que significa el avance de la técnica que ha puesto en nuestras manos Internet, con todos los servicios que presta al mundo empresarial, académico, político, juvenil. Internet bien usado es una herramienta maravillosa, pero, ay amigo, también está el mal uso de este instrumento, sobre todo con los teléfonos móviles, con las tablets, con los iPhone, iPad. El Papa dice la contaminación mental, porque él reflexiona mucho en el mundo de la familia. Ya no se come con el plato, el cuchillo, el tenedor y la cuchara. A eso se ha unido otro instrumento, el móvil, que ponemos encima de la mesa. Ese móvil que a veces en la mesa hay 2 y 3, porque cada uno de los miembros tiene uno. Móvil que continuamente suena por continuidad de mensajes, de WhatsApp. Y esa familia que en torno a una mesa podría compartir
penas, alegrías, historias, vicisitudes, circunstancias, retos, programas, anhelos, se ve completamente aislada, porque cada uno está en su mundo. Dice el Papa que es contaminación porque el Internet mal usado quita algo tan edificante como es la convivencia. La convivencia tiene el que tú no eliges. Yo no elegí a mi madre, con la que como cuando vengo aquí, ni elijo a mi padre, ni a mi hermano. Eso me lo ha dado Dios y la naturaleza. La convivencia tiene eso, datos que se te dan. Pero en cambio tú, con ese Internet, haces que esa convivencia, el dato objetivo, se cancele, se erradique, se esfume, porque tú escoges con quién estar. No estás ya con tu madre que tienes a 5 centímetros, sino que quizás estás mandando un mensaje con alguien que está a 400, a 500, incluso en otro continente. Entonces, seleccionas tu convivencia y por tanto te aíslas y tú ya no te dejas imbuir de la convivencia de las personas que Dios te ha dado. Algo tan espantoso como una familia que va en un coche y que tienen que ir, por ejemplo, a Sevilla. Van 3 en un coche, padre, madre e hijo, o abuela, hijo y nieto. Van a Sevilla en un coche. Y en vez de hablar, de contar historias, de rezar, de cantar, de compartir penas o alegrías, pues ¿qué pasa? Que el que va conduciendo con el manos libres va estableciendo su diálogo con esa persona. El que tienes al lado va consultando a lo mejor el periódico. Los niños que van detrás, si van 3, cada uno lleva su propio teléfono y en el coche no se oye nada, o se oye simplemente el dedo que raudo fabrica mensajes. Eso está disgregando a las familias, está haciendo que las personas pierdan su vocabulario. Somos hombres y mujeres de monosílabos, sí, no, incluso ya ni eso, son gestos, porque ya no tenemos la capacidad ni siquiera de hablar, de establecer un discurso coherente, porque vamos en nuestro mundo y nos molestamos cuando alguien nos saca de él. Eso, a la larga, está poniendo una bomba de espoleta retardada en la convivencia, que nos está haciendo perder algo tan significativo como es el concepto de prójimo. Prójimo es el que tengo al lado. Prójimo viene de próximo. Ya no es el prójimo mío el que tengo al lado, sino el que hay detrás de una pantalla que yo escojo. Pero dice el Papa en ese número también que esa pantalla que me acerca a una realidad virtual me hace que no esté yo gustando lo que es la angustia, el dolor, porque claro, acostumbrados a verlo todo detrás de un vidrio, detrás de un plasma, nos hemos casi anestesiado. Es una cultura que ya no siente el dolor, la preocupación, porque hay un plasma que nos separa. Ya no oímos los gritos de nadie, porque hay entre nosotros una pantalla que nos aísla. Esto va a tener para las generaciones futuras, para esos niños que en vez de pasar la tarde jugando, enfangándose en la tierra, en el barro, con la lluvia, pasan horas y horas detrás de un cristal. Cuando Internet deja de ser un instrumento y se vuelve un tirano que te aísla, estamos sembrando unos vientos que darán como fruto dentro de 15 o 20 años tempestades nocivas, dañinas, porque la convivencia se está minando, fragmentando, se está verdaderamente deteriorando.
Como si fuera ácido, el Internet nos está separando los unos de los otros. Padres y madres que no hablan con sus hijos. Esposos que aun estando cercanos, pasan ratos en el mismo sofá, silenciosos, cada uno con su iPad. Eso es el cáncer peor que hoy tiene nuestra sociedad. Nos está impidiendo acercarnos a los libros con el olor de las páginas para saber lo que es tener un buen libro en una biblioteca. Libros que nosotros sabemos dónde están, que nosotros identificamos. Hoy ya, dice el Papa en ese número, os invito a leer el 47. No se tiene tiempo para la reflexión. Solamente somos hombres de titulares, de mensajes rápidos, raudos, veloces. Y eso, atención aquí, es un principio pedagógico fundamental. Lo que en poco tiempo se aprende, en poco tiempo se olvida. Si tú estás con un titular un segundo, 2 segundos, porque detrás de uno te viene otro y otro y otro y otro y otro, primero, no tienes capacidad de asimilarlo. Segundo, te haces un hombre superficial, epidérmico, tangencial, un hombre que ha carecido de hondura, de profundidad. Lo que te da un libro, un discurso que sea prolongado, donde tú te interpelas, donde tienes necesidad de la reflexión. Y eso, cuando creamos seres así, seres de titulares, eso estamos creando personas masa, personas masa. Eso es lo más fácil de manipular, eso es lo más fácil de conducir. Y eso, puesto al servicio de intereses políticos espurios, está creando una sociedad verdaderamente sin fundamento. Y la cultura se está esfumando, porque la cultura es amiga del tiempo, de la reflexión, del pensamiento, de todo lo que significa el cultivo de las artes y de las ciencias hecho con absoluto esmero. Eso es fundamental para nosotros. Y por desgracia, todo eso se está verdaderamente convirtiendo en una entelequia, en una quimera, en algo fantasmagórico que nos está dejando nuestra alma vacía. Ese es el primer capítulo. Luego pasa al segundo capítulo, titulado en la encíclica El Evangelio de la Creación, donde el Papa habla, comentando esas primeras páginas del Génesis, Génesis 1:28, donde el Señor dice: creced y multiplicaos, dominad la tierra y cultivadla. El Papa dice que con frecuencia el hombre solamente se ha escorado en el dominar la tierra, y eso ha hecho que nosotros nos posicionemos en la vida solamente como hombres devoradores, que ante la tierra la explotan o la expolian. Intentan sacar todo el jugo de esa tierra. Y naturalmente eso hace que no pensemos en los que vienen detrás. Un desarrollo que solamente se basa en el inmediatismo de la rentabilidad hoy, sin pensar en el mañana, es un desarrollo no humano, no humano. Se le puede llamar progreso cuando en realidad es un regresar. No, dice el Papa, no todo lo más es mejor. Atención aquí, porque muchas veces, imbuidos como estamos de una mentalidad consumística, pensamos que la acumulación es igual a un progreso, y no siempre es así. El Papa invita muchas veces a aminorar el ritmo y a poner como centro del desarrollo una virtud que hoy es contracultural, que es la virtud de la sobriedad, Porque cuando el corazón humano está vacío,
las cosas no lo llenan. El consumismo no da plenitud. Al revés, crea tensión y, lo que es peor, desigualdad. Hace unos días la Oxfam, una gran asociación que se dedica a hacer estudios y análisis, daba unos datos aterradores, porque ponía de manifiesto la desigualdad que hay en el mundo cuando una pequeñísima cantidad de personas, unos 60 decía el estudio, 60 personas en el mundo tienen lo que 3.000 millones de pobres. 60 fortunas acumulan en el mundo lo que 3.000 millones de pobres. Son cifras de escalofrío. Y eso viene cuando el hombre pierde, dice el Papa, el sentido del origen común que a todos nos hermana, que es algo más que la igualdad. Es el que yo tengo al lado, no simplemente es un igual, es un hermano. El cultivo del origen común de las personas tiene una consecuencia maravillosa, que es construir un mundo donde el que tengo al lado no es un rival, no es un adversario, no es una persona lejana, es un hermano. Y eso me lleva a construir un mundo en donde la convivencia es serena y solidaria. Es un mundo el mundo de hermanos, es un mundo que ha desterrado la cultura del descarte, que para el Papa es esa economía que mata, esa economía sin rostro humano, esa economía que está en el centro del progreso. En realidad, en el centro del progreso de este planeta debería de estar la persona, esa persona que no es una quimera, esa persona que tiene un rostro, que grita, que tiene una historia, que tiene un corazón, que tiene unos valores fundamentales. El primero de todos, el derecho a la vida. El derecho a la vida, que es un derecho inviolable porque la vida no depende de nosotros. La recibimos como un don y la tenemos que custodiar hasta su término natural. No es fruto de nuestra estrategia, de una táctica humana. Es un don. Nadie se ha dado la vida a sí mismo y por tanto tenemos que custodiarla. Cuando el mundo es de hermanos, nosotros quiere decir que al sentirnos hermanos los unos de los otros, hemos puesto como patrón, como raíz que a todos nos acomuna, a Dios como Padre. Cuando todos nos sentimos hijos de un mismo Dios, los vínculos entre nosotros son de hermandad. Cuando a Dios se le quita el primado, a los pobres se les da el último puesto, porque a Dios se le ha arrancado del corazón de esta sociedad. Los pobres están multiplicados hasta el final. Atención aquí, Dios no quita nada al hombre, nada. Lo mismo que el norte se entiende a la luz del sur, lo mismo que el calor se entiende a la luz del frío, Dios es el paradigma que ilumina al hombre. El hombre se entiende desde la categoría Dios. El yo del hombre se hace sólido, sustancial, adquiere toda la riqueza que el yo del hombre tiene, porque hay un tú, el tú divino, que nos hace a nosotros humanos. Cuando quitamos a Dios del centro, estamos haciendo que el hombre pierda toda su potencialidad. Naturalmente, nosotros somos testigos y podemos ver el siglo XX, que apenas ha acabado. Cada vez que el hombre ha intentado fabricar una sociedad al margen de Dios, la ha fabricado contra el hombre. Un humanismo sin Dios es un humanismo ahumano. Un humanismo sin Dios es un humanismo contra el hombre. Y esto es
lo que el Papa dice una y otra vez en la encíclica. La parte tercera, el capítulo tercero de este texto luminoso, va al centro, a la raíz de esta crisis ecológica que nada más que dar un paseo, abrir los ojos, nosotros vemos. Este mundo nuestro, y no tenemos que salir de nuestro pueblo, vayamos al río Guadalquivir y veámoslo cómo está en estos momentos. Experimentemos este invierno que hemos tenido, donde el frío hoy está apareciendo, o en estos días, donde la lluvia prácticamente era una desconocida. Inviernos gélidos, veranos tórridos. Nos estamos cargando las etapas intermedias, primavera y otoño. Entonces, la responsabilidad nuestra es una responsabilidad de cuidar, de proteger, de ser protectores de este mundo que a todos nos acoge. Y aquí llega el capítulo cuarto, que es la ecología integral, la ecología integral. Dice el Papa, para acercarnos a este mundo, para intentar quitar esta crisis medioambiental, lo primero que hay que sanar es el corazón humano. ¿Por qué hay desiertos exteriores? Porque el corazón del hombre se ha convertido muchas veces en un desierto. El mundo está enfermo porque el que está enfermo es el hombre. Porque cuando nosotros llevamos dentro una ebullición nefasta, nociva, estéril o depauperante, eso que tenemos dentro es lo que transmitimos fuera. Entonces, cuando nosotros nos sentimos mal, hacemos mal. Y justamente este mundo que nos rodea es muchas veces un cúmulo de residuos, porque el corazón del hombre está absolutamente gélido. Es una piedra que ya no siente ante el grito del pobre, del indigente, del menesteroso, del postergado, del último, de aquel que pasa necesidad, del menos favorecido. Este mundo nuestro está herido y grita, y junto al grito de la naturaleza, el hombre tiene que escuchar el grito de los pobres, porque los que más sufren las inclemencias naturales, los que más padecen toda esta serie de catástrofes humanas, son los últimos de nuestra sociedad. Esa sociedad que descarta a los que no producen, a los que no valen. Mientras Dios nos quiere por lo que somos, y la familia es el vivero donde el hombre aprende a querer por lo que es. Mi madre a mí me quiere porque soy su hijo. Esté en Roma o aquí, soy su hijo. Si enfermo, me quiere. Si estoy en las cumbres del éxito, me quiere, porque soy su hijo. En la familia se aprende a querer por el ser. Tú eres mi hermano y te quiero tanto si estás en la cumbre de la fama como si estás en la última de las cárceles. Te quiero por lo que eres. En cambio, este mundo nuestro, que ha primado el sentido de lo crematístico, de lo mercantilista, del pragmatismo, ese mundo nuestro tiene un eslogan que antes que aplicarse a esta botella, úsala y tírala. Antes, el usa y tira, antes de ser de los objetos, es de las personas. Te necesito, te quiero. No te necesito, te olvido. El usa y tira es fruto de una idea que está en el corazón de muchos de nosotros, que llevamos dentro un comerciante. Dentro de nuestro corazón hay un comerciante.
de esto yo, ¿qué voy a sacar? ¿Hago esto otro? ¿Qué me va a aprovechar? Quid prodest, decían los latinos cuando hacían algo. ¿Qué saco yo de esto? Quid prodest, quid prodest. ¿Qué me aprovecha? ¿Qué me aprovecha? Ese prisma, esa atalaya, esa ventana de mirarlo todo por lo que voy a sacar, por lo que me renta, por lo que yo voy a beneficiarme, eso está causando estragos y está engendrando, generando, provocando, causando cientos de personas que lloran, que se desesperan. Esa cultura del descarte no es simplemente que los pobres estén en el último lugar, no. La cultura del descarte, fruto de esa economía, es que esas personas no están en el último lugar, son desechos, son sobrantes. No es que estén en la posteridad de la sociedad, están fuera, fuera. Los hemos sacado, los hemos hecho invisibles, no queremos verlos, no queremos ver. Y esos pobres no simplemente son los que no tienen dinero, esos pobres muchas veces son los ancianos que arrinconamos en residencias, son los niños que muchas veces matamos en el vientre materno, son aquellos que no cuentan, los enfermos. Como no produces, ya no vales. Este mundo ha perdido el sentido de la fragilidad, de la debilidad y por tanto el sentido de la ternura, de la misericordia, de la comprensión, del dar una segunda oportunidad. A los niños que van los últimos en el colegio, se ríen de ellos, no cuentan. A los que van en la cúspide, a esos se ensalza. Ese ejemplo puede ser puesto en otra serie de ámbitos. Tenemos que arrancar esa mentalidad crematística, esa mentalidad mercantilística, esa mentalidad economicista, tecnocrática, que tanto mal está haciendo, que tanto mal está haciendo. Y tenemos que buscar lo que significa, fijaos bien, tenemos que pasar, aprended esto, no del te quiero porque te necesito, sino te necesito porque te quiero. Te necesito porque te quiero. Ojalá esa fuera realmente la atalaya desde la que miráramos el mundo. No es el te quiero porque te necesito. Eso es un interés que te carcome el alma. Gente interesada. Es lo que llama el Papa el relativismo práctico, que es peor, más nocivo que el relativismo teórico. El relativismo práctico consiste en encumbrar el yo, de tal forma que lo que no sea mi yo, no me vale. Lo dejo en un segundo lugar. Queridos amigos, lo repito y si me lo habéis oído, me sea concedida esta licencia por vuestra pura benevolencia. Lo repito, el verbo tiene 6 personas. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. La cultura del descarte y de la indiferencia, la cultura que ha borrado del diccionario la palabra solidaridad y que la ha hecho una palabra molesta para muchos, solidaridad, caridad, amor social, es una palabra molesta para muchos. Esa cultura ha hecho que nos olvidemos de 5 personas del verbo y solo conjuguemos el verbo en la primera, yo, mí, me, para mí, conmigo. Y aquí viene el Papa en el capítulo 4, yo os invito a leerlo, tiene parágrafos luminosísimos sobre un principio que está hoy completamente olvidado y que sin embargo la hora presente que vivimos lo requiere, lo precisa, está sediento de ese principio y es el principio del bien común.
Ese principio que lleva a la concordia, ese principio que lleva a quitar esos intereses partidistas, sesgados.